Marta Carrasco, periodista que ahora trabaja en el Departamento de Comunicación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en el año 1992 realizó la cobertura para la agencia EFE de la Expo 92. Por su conocimiento de la muestra internacional la tenemos hoy con nosotros. Marta, bienvenida. ¿Qué hay? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Marta, cuéntanos qué supuso la Expo en Sevilla y en Andalucía. Bueno, yo creo que no solamente en Sevilla y Andalucía, sino para toda España, ¿no? Porque puso a España, le dio una visibilidad y la puso en el mapa, con un acontecimiento y una exposición universal que muy pocos creían que iba a salir tan bien como salió. De hecho, ha quedado como la mejor exposición universal de la historia. Y además eso produjo una especie como de renovación integral de toda Andalucía, porque tengamos en cuenta que se hizo importantes obras públicas como la Ronda de Belén en Almería, se hizo la exposición del legado Andalucía en Granada, y se hicieron muchísimas más cosas que redundaron en que Andalucía durante el 92 fue como un clamor de cultura, y eso fue algo interesantísimo. Desde luego, y que algo que a lo mejor pudo transmitir también un cambio personal a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Es posible? Sin duda, porque sin duda nosotros, bueno, pues hay que imaginárselos. Ahora nos parece muy natural, por ejemplo, que haya ruedas de prensa todos los días, que haya pool de fotógrafos. Cuando nosotros nos dijeron por primera vez aquí en Sevilla, en la Expo, que mañana teníamos un pool, todo el mundo preguntó, ¿y eso del pool qué es? Y era que había que organizarse en grupos, porque no todo el mundo podía acceder a hacerle una foto a Lady Di o a la reina Beatriz de Holanda o a el mogollón, digamos así, sin orden. Entonces todo ese orden de prensa que era un poco, digámoslo así, doméstico hasta el 92 en toda Andalucía, y más aquí en Sevilla con la Expo, tuvo una especie de organización. Y eso cambió radicalmente la forma de trabajar de los periodistas. También tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de la del 92, cuando no había móviles. Exacto. No había ordenadores, no podíamos trabajar en remoto, o sea que se trabajó con bastantes dificultades, pero se hizo, ¿verdad? Desde luego que sí. A tanto es así que lo hablábamos hace un momento, que hay gente incluso que dice que antes de la Expo todo queda un poco como la foto en blanco y negro, ¿no? Pues sí, porque yo no sé, yo tengo la percepción de Sevilla porque vivía aquí, y porque además nosotros tuvimos una cosa muy importante, que los que estaban fuera de la prensa se dieron menos cuenta, que fue la pre-Expo. La pre-Expo fue casi tan intensa como la Expo, sí, que fue toda la llegada de los países, los comisarios de los países, los pabellones, las conferencias previas, la presentación de todos los arquitectos que intervenían para hacer esos pabellones. Toda aquella pre-Expo fue también muy intensa, y nos dimos cuenta de que la ciudad iba a cambiar. Iba a cambiar como no había cambiado desde 1929, de la anterior Exposición Universal. Entonces, por ejemplo, Sevilla era una ciudad por la que pasaban todos los containers del polo químico de Huelva, y pasaban por una calle casi del centro de Sevilla, porque no había circunvalación. Claro. Entonces, el tren casi se introducía en el centro de la ciudad, que cuando se hizo la estación de Santa Justa. Había una calle Torneo, que no sé si en Andalucía conocen, algunos conocerán, sí, que detrás estaba el río, y la mayoría de la gente no sabía que ahí había el río porque estaban las vías del tren. Había una isla de la Cartuja con un monasterio del siglo XIV sin restaurar, que había pasado por muchas vicisitudes, en donde ahora casualmente yo trabajo, y que se restauró y se hizo una obra de restauración de 11.000 millones de pesetas. El urbanismo de Sevilla cambió tremendamente. Yo creo que varias de las cosas importantes que hizo la Expo, además de la Expo en sí, fue las obras públicas que se hicieron. Yo estoy convencida que el AVE Andalucía no lo tendría si no se hubiera hecho para la Expo 92. Bueno, toda la infraestructura desde luego nos lleva a un cambio en el modo de vida, ¿no?, que es lo que nos está resumiendo un poco, pero ¿qué relevancia cultural es la que tuvo la muestra universal en cuanto a espectáculos, conciertos, actividades, los más relevantes que sí recuerdes tú en aquel momento? Bueno,
nos dejó dos grandes teatros, que es el Teatro de la Maestranza, que es el Teatro de la Lírica del sur de España, y el Teatro Central, que es el Teatro de las Vanguardias. Se restauró también en Lope de Vega, y luego en el auditorio, que hoy se llama Rocío Jurado, hubo grandes espectáculos. Hubo un ciclo de zarzuela, por ejemplo, en el que participaron especialmente como figuras relevantes, por ejemplo, José Carreras o Plácido Domingo, que era casi como, Plácido Domingo era verlo como el vecino de tu casa, porque lo veías intensamente para aquí. Pero, por ejemplo, en el Teatro de la Maestranza vinieron las grandes compañías de ópera del mundo. Vino la Ópera de Viena, vino la Scala de Milán, vino la Ópera de París, vino el Metropolitan de Nueva York, vino la Ópera de Estocolmo, es decir, todas las grandes óperas y los grandes directores, vino Chilivirache, Barenboim, Zubin Mehta, es decir, estuvo lo mejor de lo mejor. Y además, en danza, por ejemplo, vino el ballet, la Ópera de París, al Auditorio de la Cartuja, el Netherlands Theatre con una coreografía mítica de Jerry Killian, vino Maurice Béjart, vino la mítica compañía neoyorquina de Martha Graham y por ejemplo, en el auditorio también se estrenó Moby Dick con nada menos que Vittorio Gassman. Es decir, yo no hubiera tenido vida profesional para hacer y ver y entrevistar todo lo que pude esos 6 meses si no llega a ser por la Expo, eso puedo asegurarte. Desde luego, además, bueno, un prodigio de memoria la que tienes, que hace 25 años y lo recuerdas todo, ¿eh? Marta, también estaba un sitio emblemático que era la Plaza Sony, ¿no? Donde se hacían ahí ciertos conciertos, ¿no? Sí, la Plaza Sony era fantástica porque además hacían conciertos muy, por ejemplo, Ryuji Sakamoto hizo la Plaza Sony porque estaban, por ejemplo, Nacho Pop y toda esta, pero hubo una cosa muy curiosa en la Plaza Sony que yo hice una crónica de ello y es que una vez programaron un concierto de Marifé Triana. Y entonces ese día yo titulé el día que las Maris tomaron la Plaza Sony, ¿no? Que era absolutamente divertido. Y luego, bueno, quiero recordarte también un espectáculo que fue la única producción propia de la Expo, que fue Azabache. Azabache fue un espectáculo que reunió a míticas cantantes de copla, como eran pues Imperio Argentina, que estaba ya entonces retirada, como era Juanita Reina, también estaba semi retirada, Nati Mistral, y nada menos que Rocío Jurado. Y en última hora se agregó a María Vidal, que era muy jovencita en aquel momento, dirigidos todo por Gerardo Vera, un elenco de 60 bailarines y como dato significativo de que no había problemas de dinero, el vestuario, que tenía más de 200 y pico trajes y pelucas, zapatos, etcétera, se encargó a Franca Squarciapino, que fue la diseñadora que ganó el Oscar por La Reina Margot. Entonces, como ves, aquello fue fantástico, ¿no? Porque eso es absolutamente irrepetible, ya, vamos, de todas. Tal y como lo estás pintando, parece que no, en algún momento pues te trasladaste a Broadway, ¿no? Más que en Sevilla, ¿no? Sí, por ejemplo, yo entrevisté a Celine Dion. Celine Dion vino cuando el pabellón de Canadá a representar a su país porque cada país traía un artista o una compañía, a lo mejor. Celine Dion es quebecoise. Entonces ella, que es de Quebec, es francófona. No había grabado todavía un disco en inglés cuando vine en el 92 a España. Estaba en ese momento para grabarlo. Luego no había pegado todavía ese tirón, ¿no? Entonces esas son cosas curiosas que sucedieron. Luego vinieron todos los grandes escritores, Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, es decir, vinieron todos aquí. Era de verdad encontrártelos por la calle como era una cosa maravillosa. Y todos los grandes artistas. Y luego había mucha reunión de intelectuales y de personas que ponían, por ejemplo, no sé, Harald Seaman, el gran comisario de exposiciones, era el comisario del pabellón suizo. Entonces, desayunar con Harald Seaman, por ejemplo, que era muy común porque le gustaban mucho los churros con café, pues era muy divertido, ¿no? Entonces, todo fue, cada día de la Expo fue una sorpresa. Desde luego, no teníamos un día igual. Bueno, yo creo que con esto, desde luego, pues fue la Expo la que nos abrió a Andalucía al mundo y al revés, ¿no? Fue un intercambio cultural tan importante que bueno, pues que nos situó prácticamente en el ojo de todo el mundo, ¿no? Claro, y además aprendimos que la cultura de la improvisación también es una cultura.
Es decir, yo recuerdo que estábamos esperando a los Reyes de España con el presidente alemán, Sí. en el que iban a entrar al pabellón de España, y había muchos periodistas, habían dado una copa de vino, y en ese momento un periodista alemán se le queda una copa de vino en un sofá blanco. Entonces, el protocolo alemán entra en pánico, el periodista entra en pánico, nosotros miramos y el responsable del pabellón de España, el español lógicamente, que estaba allí tranquilamente, llama a 2 personas y dice, ese sofá me lo quitan, esa maceta ahí. Y en ese momento, cuando ya se ha hecho eso, que fueron 2 minutos, entran los Reyes y el presidente alemán. Y entonces, ese es el primer ministro. Entonces, en ese momento, los periodistas alemanes, uno de ellos me dice, ¿veis? Eso nosotros entramos en pánico en mi país. Eso vosotros lo sabéis hacer. ¿No os habéis dado cuenta de que la improvisación también es una forma de cultura? Vosotros la tenéis, nosotros no. Desde luego. Y a pesar de eso, la expo iba como un reloj, ¿eh? El espectáculo del lago empezaba todos los días a la misma hora, la cabalgata tenía puntualidad absolutamente rigurosa, los espectáculos igual. Aprendimos a que los espectáculos no se llega tarde, Sí. porque eso entra al teatro cuando ya nos entraba, costó algunos disgustos. Aprendimos a hacer colas. Eso te iba a decir. Eso te iba a ¿Eh? decir, porque sí, aprendimos a hacer cola y a pasar calor en la cola porque que había, ¿no? Hablando de colas, ¿cuál es el pabellón en el que más se hacía cola? Pues mira, al principio no fue así, pero luego sí ocurrió. Al principio el pabellón que nadie subía era el de Japón. Y Ajá. luego había unas colas inmensas para el pabellón de Japón. Y otro pabellón donde se hacían grandes colas porque tenía un audiovisual fantástico, era el pabellón de Canadá. En ese también tenía muchas colas. Sin embargo, a mí había otros pabellones que me gustaban muchísimo. Yo, que soy una forofa de Tintín, Sí. me pasaba el día en el pabellón de Bélgica, que estaba lleno de Anda. Tintines, Milús y Capitán Haddock por todos sitios, ¿no? Pues yo creo que todos los que me dices los vi, pero Sí. también recuerdo que hay muchísimos que no vi. Sí, Con lo sí. cual, yo creo que la expo, para verla bien, había que pasar pues muchos días, ¿no? Bueno, yo estuve 6 meses y creo que me faltaron cosas, o sea, que yendo todos los días. Pero había otros pabellones pequeñitos, por ejemplo el pabellón de Omán, que era muy recoleto y tal. Y luego hubo una gran decepción, por qué no decirlo, que fue el pabellón de Estados Unidos. Ah. Estados Unidos no se creyó la expo, no echó el resto y trajo un pabellón muy light y muy poco interesante. Y a mí me lo llegó a confesar una persona del pabellón que dijo, nos hemos equivocado, esto podía haber sido la explosión y con lo que somos nosotros para el espectáculo no lo hemos hecho bien. Bueno, para la próxima, ¿no? Le dirías tú. Sí. Para la próxima. Sí, pero otros era muy divertido. Y luego había, por supuesto, los restaurantes de los pabellones, que también los teníamos calificados, ¿eh? Sí. O sea, para comer langosta era Cuba, para tomar las fabadas, por supuesto, en Asturias, para tomar salmón en el de Noruega. Pero y los para que, los que fuimos un día llevábamos un bocadillo, que en aquel tiempo se llevaba, pero bueno. Sí, pero fue muy divertido. Yo lo recuerdo como 6 meses, bueno, año y medio, porque la pre-expo también fue apasionante. Claro, el pero pre esos y 6 el post, meses, sí. desde luego. El post fue más triste. Una de las Dime. cosas que todo el mundo salía de la expo hablando de ello siempre era del espectáculo de luces, sonido y fuegos artificiales, ¿no? Esto Sí, era algo el que no se perdía. espectáculo del lago, sí. El espectáculo del lago era excepcional, la verdad. Era una cosa increíble porque además lo que pasaba es que se podía ver desde toda la expo prácticamente, aunque la gente se ponía en el lago, pero mucha gente se subía también a las terrazas de los pabellones para verlo. Y el espectáculo y la cabalgata era fantástica, ¿eh? La cabalgata era maravillosa, además tuvo muchísimos gente que venía todos los días solo para ver la cabalgata, porque Joan Font la hizo y aquella es comediante y la verdad es que la cabalgata estuvo estupenda. Muy bien. Pues Marta Carrasco, que agradecerte que no hayas transportado en el tiempo hacia la expo y que estamos seguros que no mucha gente lo vivió tan de cerca como tú y era de justicia que estuvieras hoy aquí con nosotros. Que muchísimas Pues gracias. nada, ¿Vale? un placer y cuando queráis y que lo recordemos todos con salud, que es lo que hace falta. Muy bien. Pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros.